Génesis capítulo 3, verso 1. Vamos a estar leyendo hasta el verso 1, al verso, hoy vamos a leer hasta el verso, a estudiar hasta el verso 6 y 7 también. Aquí vamos a empezar. Dice la palabra del Señor. La tentación y la caída. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Tomen asiento. Voy a empezar. Ya hemos hablado de lo que es la creación. Vamos a entrar en algo importante, y yo quiero que usted ponga atención a esto, para que nosotros examinemos nuestra vida, todo nuestro ser. Recuerden que nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor, ¿verdad? Para la venida del Señor. Y el Señor tiene que encontrarnos a nosotros totalmente en limpieza y preparados. Preparados, ¿verdad? Con nuestra vida en sujeción, nuestra vida correcta. Individualmente hablo. No hablo de matrimonios, ni de hijos, ni de sobrinos, ni de hermanos, ¿verdad? Entramos todos en un mismo propósito del Señor. Entonces, hablemoslo individualmente, ¿verdad? Porque la salvación es individual. Jesús dijo: un día dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ves? Dos estarán moliendo en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Cuando Cristo llegó donde estaba Marta y la otra mujer, Magdalena creo que era, una se quedó atendiendo a Jesucristo y la otra se fue a hacer sus quehaceres. Entonces siempre existe eso, en todo. En el matrimonio hay uno que quiere más que el otro. Amén. Esto es lo que duele a veces, pero es una realidad, hecha, ¿verdad? Y todo esto tiene su origen. Amén. En las familias hay uno que es mejor que el otro, y sale una oveja negra de cada familia, ¿verdad? Por eso es que siempre se dice esto. Una vez hermano Isaac estaba predicando y estaba hablando de la oveja negra, y habló de un muchacho, y yo he seguido los pasos de este muchacho, y que Dios tenga misericordia de él, solamente voy a decir. Entonces, todo esto tiene un origen, ¿verdad? Entonces, hablamos de la creación, como Dios hizo al hombre primero espíritu, después hizo a Adán, después hizo a su mujer, ¿verdad? Y Dios le dio en el pacto, este pacto que Dios le dijo a Adán, es el pacto edénico, ¿verdad? Es el pacto que Dios hizo con Adán. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar ahí.
El pacto edénico, nosotros lo encontramos en Génesis 2:16. Amén. ¿Ves? Génesis 2:16, pacto adánico, pacto edénico, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ves? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria al nombre del Señor. Pacto edénico. Amén. Entonces, en este pacto nosotros encontramos el mandamiento de Dios, que es el primer pacto edénico, prueba de obediencia. Amén. Era la prueba de obediencia que Dios le puso a Adán. Amén. Era una prueba de obediencia, era lo que él tenía que hacer después de todo. Y hay tantas cosas para decir bonitas, ¿verdad? Y cuando él hizo este pacto edénico, nosotros encontramos en Génesis 1:28 que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es un pacto tremendo. Entonces nosotros encontramos ahí, en el primer pacto edénico, requirió de Adán las siguientes responsabilidades. Amén. Una era propagar la raza. Amén. Era la responsabilidad en el pacto de multiplicación. El punto número 2 era someter la tierra para beneficio del hombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el punto 3, tener dominio sobre la creación animal, ¿verdad? Era señorearse de todos los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo lo que se mueve y se arrastra sobre la tierra. Ese es el punto número 3. El punto número 4, labrar el huerto y comer sus frutos. Amén. Y la hierba que Dios había hecho, ¿verdad? El punto número 5 era abstenerse de comer de un árbol, gloria al nombre del Señor, de un árbol, y que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esas eran las responsabilidades. Esos eran 5 puntos específicos de obediencia que Dios le había dado a Adán, en una gran responsabilidad. Ahora, ¿cuál era la consecuencia de la desobediencia? Era ante cuya desobediencia el castigo que sería la muerte. No comas, porque vas a morir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahí encontramos nosotros algo tremendo. Y cuando les predique el mensaje, la caída y la promesa de redención, vamos a volver a martillar esta misma escritura, porque hay tantas cosas para decir. Amén. Entonces pongamos mucha atención, porque aquí tenemos que aprender nosotros. Entonces nosotros encontramos en esta obediencia que Dios le había dado la responsabilidad, los 5 puntos claves de responsabilidad, que eran lo que él tenía que obedecer. Amén. No eran muchos. Y el más grande y el más importante era no comer de ese árbol. Amén. Ahora, además de los 5 puntos de obediencia, habían 7 referencias. Amén. 7 referencias a árboles en general. Amén. ¿Qué era eso? Lo encontramos en los primeros 3 capítulos de Génesis nosotros. Los árboles que con frecuencia son llamados árboles. Amén. Que dan fruto. Gloria al nombre del Señor. Que dan fruto. Ahora, estos frutos nosotros los encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 y verso 11.
nosotros encontramos aquí estas partes importantes. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que eran las referencias, que dé semilla, árbol de fruto, que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Amén. Amén. ¿Ves? Eran partes de las cosas importantes que Dios le había dado al hombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos despacio. Ahora, nosotros encontramos aquí que en el versículo 29 del 2, no, perdón, en el versículo 3 y verso 2 al 3, verso 1 al 3, nosotros encontramos otros dos árboles reciben gran importancia en la narración. ¿Qué son estos árboles? Él está hablando plural. La Biblia le está hablando plural. ¿Qué son estos árboles? ¿Verdad? Que era el árbol del conocimiento, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Gloria al nombre de Dios. Creo que lo estamos entendiendo. Ahora, ¿qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que nosotros lo encontramos en Génesis 2:9, que lo muestra claramente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De estos árboles es que está hablando. Cuando él dice las referencias de los árboles. Amén. Que había muchos árboles. Habían referencias de árboles en el huerto. Amén. Pero habían unos árboles que eran prácticamente dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que era la palabra, que era Cristo, y el otro árbol que era el del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que le dijo en los 5 puntos de obediencia a Adán: no comas porque te vas a morir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando todo eso termina, entonces Dios hace la esposa, hace la mujer, hace la ayuda idónea, la novia, como queramos decirlo. Ya nosotros entendemos estas cosas, que ya lo hablé cuando Dios la sacó a Eva del costado de Adán y le dijo: ahora este hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque el varón fue tomada. Amén. Entonces, hasta ahí no había pecado. Solamente era lo que Dios había mandado al hombre, que de lo que podía comer, de lo que podía tocar, de lo que no podía comer y de lo que no podía tocar. Amén. Que era más del árbol de la ciencia del bien y del mal. 2:17. No comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora todo se queda ahí listo, ¿verdad? Y cuando Dios hizo la novia de Adán, la mujer de Adán, la esposa, la ayuda idónea, la mujer varona, que del varón había sido tomado, esta mujer tenía los mismos privilegios del hombre. ¿Ves? Porque estas dos caídas, y aquí yo quiero enfatizar un poco más, estas dos caídas tuvieron, tanto para Adán tuvo una consecuencia, además de la muerte. Adán murió, Eva murió. Pero además de la muerte, una muerte irreprensible, toda su, como le dijera, su santidad, todo el privilegio de Adán y de Eva se terminó ahí. La mujer podía dar órdenes en el huerto igual como lo hacía Adán, porque era una ayuda idónea, era carne de su carne y huesos de mis huesos. Gloria al nombre del Señor. Y los puso ahí.
Y dice la Biblia, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ves? ¿Por qué mire qué tremendo esto? Porque los puso desnudos en una semejanza como estaban las demás bestias, como los demás animales. Amén. El hermano Branham narra una cosa importante. Dice el hermano Branham que en la vida de los animales, dice que la hembra entra para tener sus hijos, para tener sus niños, sus bebés, tiene que entrar en una enfermedad. Tiene que entrar en un lapso de enfermedad, de dolor, de desesperación. No es bonito para ellas estar en este lapso de reproducción, todo lo que se le viene, ¿verdad? Y lo que pasa. Y el macho no se puede llegar a ellas de menos que este proceso no esté en la hembra. Estoy hablando de la vida animal. El profeta dice, vaya, dice él, que no se le arrime un perro a la perrita, dice, antes de ella estar preparada, porque le iría muy feo, dice él. Amén. El animal tiene sus tiempos y sus momentos. Amén. ¿Está entendiendo esa parte? Pero dice él, no es así con la vida humana. No es así con la hembra humana. Él dice, la hembra humana está siempre lista para esto. Amén. Qué gran diferencia. ¿Verdad? Entonces, lo hablo así porque ustedes saben que hay cosas que no puedo decir, aunque debería decirlas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo hasta ahí estaba en orden, estaban desnudos, no tenían malicia, porque no tenían conocimiento. No había conocimiento para entrar en malicia. No había conocimiento para discernir qué era la desnudez y qué era el cubrirse. Amén. Porque eran santos. Había santidad. Tanto el hombre como la mujer eran totalmente santos. Y estoy diciendo estas cosas por las situaciones que se mueven entre la vida cotidiana de nosotros. Estoy diciendo estas cosas por las cosas que se mueven dentro del matrimonio. Estoy diciendo estas cosas por las cosas que se mueven dentro de las relaciones de pareja, que todo debería ser bajo la perfección y bajo el mandamiento sagrado del Señor para vivir una vida en comunión. Gloria al nombre del Señor. Y por eso estaba diciendo el miércoles, porque el miércoles tuvimos culto. Por eso estaba diciendo el miércoles, si el rapto aconteciera, ¿qué pasaría con nosotros? Estaba diciendo el miércoles, no lo estaba diciendo por inseguridad. Porque cuando yo digo una cosa me incluyo yo también, el primero que me incluyo soy yo. Yo estaba diciendo, si el rapto aconteciera, ¿cómo la veríamos nosotros en este momento? Amén. Porque el estar dentro de la palabra de Dios es estar dentro de una vida recta, dentro de un pensamiento recto, dentro de una convivencia recta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Mire, hoy en la iglesia se mueve tanto espíritu demoníaco insolente. Amén. Donde uno tiene un pensamiento específico del pastor y dice, pues yo no voy a hacer esto porque a mí me parece que el pastor no tiene la razón, o porque a mí me parece que esto no debería de saberlo en la iglesia, o porque esto no debería de decirlo en la iglesia. A mí me parece que eso, pues el pastor tiene que tener gente que sea sincera a la par de él, sincera. Que no sea creyente que va con la puñalada hacia la espalda, hacia atrás. Perdonen que lo estoy diciendo. Gente sincera. Hombres de Dios. Por eso le dijo, ve y trae hombres ungidos
para que trabajen en el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que se mueve dentro del ministerio tiene que ser ungido. Todo lo que se mueve dentro del ministerio tiene que tener, siempre tiene que tener obediencia, no tiene que ver desobediencia. Y la vida dentro del ministerio, todo lo que se hace para el ministerio es un esfuerzo, es una lucha, es un trabajo. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted cree que yo no, que es fácil para mí? Ustedes saben que no es fácil llevar esto, porque es una carga que dentro de mi trabajo, dentro de mi vida cotidiana, de todo lo que tengo que hacer, como hablaba el miércoles, ahora hasta ya voy a pescar todos los días, quiero estar pescando en el estero, pescando, porque ya se me están viniendo y el hombre quiere estar ocupado y el tiempo está corriendo. Entonces, si quiero estar pescando en el estero, pues entonces voy a tener que trabajar más duro ahora, porque tengo también que estudiar para el Señor. No puedo dejar eso a irme ahí y dejarlo del Señor por un lado. No, las cosas no son así. Todo es un esfuerzo, todo es un trabajo, todo es una lucha. Y Dios le había dicho a Adán, este negocio quiero que lo lleves bien hecho. Las responsabilidades de labrar la tierra, las responsabilidades de cuidar el huerto, las responsabilidades de no dejar que el pecado entrara dentro del huerto. Gloria al nombre del Señor. Hay que el pastor es duro, hombre. Es que, amén. Aunque el pecado se nos cuele dentro de la iglesia, hay que decirlo. Hay que martillarlo, a ver hasta cuándo dice la Biblia, resistí al diablo y yo lo iré a vosotros. Es que no voy a volver a la iglesia porque el pastor ya se está saliendo. No, siga viniendo. Es que por eso es pecado. Si no hubiera pecado, usted no estuviera aquí. Si no hubiera pecado, yo no estuviera predicando aquí. Estuviéramos el milenio se hubiera adelantado. Amén. Ya casi voy a entrar en el tema. Porque como no hicimos el servicio el domingo, lo hicimos el miércoles, ahora se recargó. Amén. Entonces todo estaba perfecto y Dios le dijo a Adán, esta es una responsabilidad. Empiecen a comer de todo lo que he creado, todo lo que he hecho, todo lo que está ahí, toda la semilla, toda la hierba, todo el fruto, todo lo que está ahí es bueno para comer. Y cuando Dios puso ahí a Eva, a la par del hombre, Adán le dijo, mira, varona, que fuiste tomado de mi costado, aquí está, de aquí saliste, así me ha dicho Dios, de todo podemos comer, todo podemos hacer, menos de ese que está ahí, ese árbol que está ahí, no comáis, ni le podemos tocar, ni podemos comerlo, porque el día que ese árbol comamos, el día que toquemos ese día vamos a morir. Y así mismo se mueven las cosas hoy en el presente. Hay cosas que el creyente no puede tocar. Hay cosas que el creyente no puede manosear. Hay cosas que el creyente no puede hacer porque muere irreprensiblemente. Y cuando el creyente pasa esa línea de separación, no hay más sacrificio que se puede hacer, dice la palabra. Amén. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos dicen amén? Ahora estaba todo preparado y listo. Ya Adán empezó a trabajar. Adán empezó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, junto con su mujer, junto con su esposa, con su ayuda idónea. Pero un día se levanta este hombre. Escuche. Se levanta este sujeto. ¿Cómo se llamaba el sujeto que se levantó? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Que todavía existe. ¿Ah? Serpiente, háblenme duro porque yo soy sordo. O sea, sí, pues sordo no, pero sí no escucho muy bien. Así ha sido toda la vida. Serpiente, correcto. Serpiente se llama. Ahora dice el verso 1, pero la serpiente era astuta. La palabra astucia significa conocer los tiempos venideros.
La palabra astucia significa conocer un futuro y verlo real y darle en el blanco. Esa es astucia. Por eso la astucia está en nosotros. Debe haber una inteligencia sana en nuestras vidas. Debe haber una inteligencia sana en nuestras vidas. Pero astucia no puede haber en nosotros, porque la astucia solo llama el pecado. La astucia nos hace mentirosos. La astucia nos hace salirnos del cuadro. Por eso, como le dijera, y ahora vamos a ver el origen de todas estas cosas. No debe haber astucia en nosotros, no debe haber viveza en nosotros. Viveza es aprovechamiento. ¿Está escuchando eso? Es que todo esto es lo que sucedió. Pecado en el huerto del Edén. Astucia significaba que la serpiente conocía los principios y los orígenes. La serpiente conocía el camino a seguir. La serpiente sabía perfectamente el futuro de Adán y de Eva dentro de la obediencia. Él sabía la serpiente sabía que si comían de ese árbol morían. Como lo sabía Adán, como lo sabía Eva, también la serpiente sabía. La serpiente sabía qué sucedería cuando Adán y Eva tomaran de ese árbol prohibido. Ella sabía, porque ella conocía el futuro. Él conocía las consecuencias que traería la caída del hombre. O sea, el comer ese árbol. La serpiente lo tenía estudiado. Era el científico perfecto. Ya me imagino, él fue y tomó de la vid de ese árbol, y me imagino, él lo examinó y dijo: esta ciencia puede llegar muy largo. Este mal puede llegar lejos. Y como había mal en él, entonces para él era fácil. Amén. Mire lo que dice en el libro de Apocalipsis 2:7. Vamos a ir por un momento para identificar a este sujeto. Apocalipsis 12:7 dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. 12 se dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Se dieron cuenta dónde estaba este animal. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto traía cola. Ya estaba él ahí. Ya estaba él ahí. Ahora, ¿qué era la serpiente? Escuche, ¿qué era la serpiente? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, vio que Jehová Dios había hecho. Escuche bien eso. Dios lo hizo. Ahora usted mire, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios sabía lo que eso iba a provocar? Ahora, ¿por qué permitió que Caín naciera? ¿Por qué permitió que Judas naciera? Para eso te levantado, dice él. Para que se la. Que era hijo de bendición. Que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: este punto es importante para saber que la serpiente era un hombre. Ya te lo he dicho, diferentes mensajes que he predicado. Aquí nos damos cuenta que era un hombre, porque él habló. Mire, en la naturaleza del ser humano,
No hay otro ser que tenga cuerdas vocales para hablar, que tenga este sonido para hablar, solamente el hombre. Solamente un origen que sea de humano. Usted me puede decir a mí, la lora habla, el perico habla. No, esos no hablan. Ni la lora, ni el perico, ni la borraca no hablan. Esos animales no hablan. Esos animalitos imitan un sonido. Por eso es que cuando usted está hablando, el periquito está poniendo cuidado, porque él está imitando para poder repetir lo que usted dijo. Y este sujeto le habló a la mujer. No le habló a Adán. Adán estaba por allá seguro, distraído. Quizás hablando con el león, quizás hablando con el tigre, quizás haciendo algo, labrando la tierra, estaba él, mientras que Eva estaba por otro lado. Una vez, voy a decir esto, va a parecer saco, pero un día un joven a mí me pidió un consejo. Él estaba en una relación con una muchacha y él me pidió un consejo y me dice, ¿cómo hacer para tener un hogar digno y feliz? Le digo, nunca dejes tu mujer sola. El día que la dejes sola la vas a perder. Siempre tienes que estar al lado de ella. El día que la aflojes un poquito, la perdés. Y sucedió. La perdió. Ahora mire usted, ¿qué fue lo que le dijo? La cual le dijo a la mujer, oiga lo que le dijo. Él había estudiado el árbol, él lo había estudiado. Él sabía cómo hacer para traer al mundo simiente. La simiente es, digamos, naranja, es simiente del palo de naranja. ¿Ves? Para traer una simiente al mundo. Entonces, Satanás sabía que entre la serpiente y la mujer podía haber un cruce genealógico. ¿Está escuchando eso? Entonces, hubo un ungimiento de Satanás hacia la serpiente. Y como la serpiente era parte de la creación y era lo más cerca que estaba del hombre, ¿ves? Porque viene la línea de los reptiles. Era el que estaba más cerca del hombre. Y ahora existe ese eslabón perdido donde la ciencia no lo ha podido encontrar todavía. Que ese es el eslabón ese que está más cerca del hombre. Aquí no fue un mono. Aquí no fue un mono. Y sigo con lo mismo. Porque en la teoría de este hombre dice que venimos del mono. Darwin dice que venimos del mono. Y yo digo que no, nosotros venimos de otro lado. Amén. Entonces era el que estaba, entonces él vio que ahí podía cruzarse. Entonces le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hizo una pregunta. Él fue donde Eva y le dijo, mira, Dios les dijo a ustedes esto, con que Dios ha dicho. Él estaba estudiando la palabra, él estaba estudiando y él tenía una enemistad con Dios, porque desde allá arriba había una enemistad y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra y engaña a las naciones con sus mentiras. Engaña al mundo con su mentira, para engañar al mundo con su mentira. Entonces aquí nosotros encontramos esta parte fundamental que le dijo a la mujer, porque Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Amén. ¿Qué haría la mujer?
¿Qué respondió la mujer? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis ni le tocaréis para que no muráis. Se notaba que esta muchacha estaba bien cimentada. Ella estaba ordenada, ella sabía los propósitos del Señor. Ella sabía que, y oiga, y estaba en medio del huerto. Pero esto es algo que la Biblia lo presenta así. Nosotros sabemos a dónde estaba este árbol. Nosotros sabemos quién era este árbol. Amén. Entonces, ella le dijo, no coma, no, Dios dijo, si lo comemos morimos. Mire, hay algo en la mujer, y no es que estoy, digamos, tirándoles o agarrándolos de escudo para este tema. No, hay algo en la mujer. Hay algo en la mujer que la mujer tiene los dos sentidos. Amén. Y el hombre tiene un solo sentido, un solo cerebro, una sola, ella es algo como así. El hombre tiene algo así. Y el hombre en su cerebro tiene vista, cerebro y genitales. Por eso puede codiciar. Por eso Dios aquella generación le dijo, si un hombre era una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio en su corazón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Ves? Porque Él puede codiciar. Él demuestra todo con la vista. Cuando le gusta una muchacha, Él va y le cierra el ojo y le mueve una ceja, y ¿me entiende? Y empieza, ya la muchacha está dando cuenta que a ella le gusta a Él. Amén. Pero ella no. Ella solamente tiene vista y oído, y cerebro, oído. Vista, cerebro, oído. Todo queda aquí. Todo aquí no baja, como al hombre. No baja. Ya me entienden lo que quiero decir. Entonces el error está en la mujer. ¿A dónde está el error de la mujer? Está en escuchar. Mire, ay, qué labia ese hombre. Es que ese hombre tiene una labia, ya me conquistó, porque lo estaba escuchando. Así sea horrible, voy a decirlo así para que podamos entender. Así no le guste a ella, sea horrible, no le agrada, pero su voz le gustó. Y más ahora con los teléfonos. ¿Qué es un teléfono? Es parte de la ciencia. Amén. Entonces, ellos estaban conversando. Había una conversación en ellos. Y dice, verso 5, la serpiente le contesta, en esta conversación que ellos tuvieron, el hermano Branham dijo, él le predicó a ella, porque él le citó la palabra. Él le citó Génesis 2.16, Génesis 2.7. Él le citó la palabra en Génesis, donde leímos las escrituras que leí para formar el cuadro, donde le dijo a ella, de los árboles, dice Dios, y le citó. Es cierto que Dios les dijo a usted, él sabía que Dios se los había dicho. Él sabía que Dios les había dicho que no podían comer. Con que Dios dijo que no podían comer de todos los árboles. O sea, ni siquiera él le dijo, sí, le dijo ella misma cayó. Él solamente le dijo, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ni siquiera le dijo. Entonces ella le dijo, sí, él nos ha dicho a nosotros, de todo árbol podemos comer, pero de aquel árbol que está ahí, no comemos porque de ella morimos. Cayó solita. Cayó.
porque el error estuvo en escuchar. Hay un dicho que dice, palabras necias, oídos sordos. Y ya pasa el tiempo de relación, pasa el tiempo de compañía, pasa el tiempo de todo. Esta muchacha que está con ese hombre que es horrible, que a ella no le gusta, que es feo, pero que tiene una buena voz. Lo estoy diciendo así porque para que puedan escuchar. Es feíto el pobre ahí, feo. Porque los hombres no somos bonitos. Todos secos y nada que ver, nada que presenciar. Aquí no hay nada. Ah, pero se tienen una voz que no es tremendísima. Ah, qué voz, no es qué voz. Qué voz que tiene este hombre. Y se va por Facebook ahí y la llama por Messenger y una voz y cuando ve esa voz cree que es un gran príncipe como el príncipe de aquel del Génesis grande, y cuando se encuentran es aquel que amén. No, pero este no fue el que le pone una foto ahí con el, ¿cómo se llama esa cosa? El filtro. ¡Qué muchacho! Y cuando ve, no ni ha parecido, pero ya está conquistada. Su voz la tiene enredada. Amén. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Empiezan una relación y al final ella se da cuenta que eso no era lo que ocupaba y ahí viene la desgracia. Amén. Ahí viene la desgracia. En el verso 5 él le dice, si no, dice, que sabe Dios, o escuche lo que le dijo, si no que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Claro, ¿cómo no iba a saber el bien y el mal? Si era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire usted, mire lo que es la astucia de Satanás. Por eso es que hermano Mónico, cuando daba enseñanzas de pastores, nos decía, ustedes pastores son un muñequito para Satanás, tengan muchísimo. Y eso es una realidad, es una realidad. El creyente es un muñequito para Satanás. Él tiene tantas astucias para engañar y para sacarlo del cuadro correcto. Ella le dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ve, ella le dijo, moriremos. Ella le dijo, no moriréis. ¿Quién era más grande, o la palabra de Dios o la palabra del hombre? Y esto es siempre lo que, cuando entramos en la religiosidad, amén, ¿qué es más grande, la palabra de Dios o la palabra de un hombre? Cuando discutimos el bautismo en nombre del Señor Jesucristo, por eso es que ahí ellos se agarran y dicen, es que Jesús bautizado en nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero bautizado en nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra más grande? Dicen ellos, la palabra de Cristo o la palabra de Pedro. Por supuesto que la palabra de Cristo. Pero nos quedamos como el bautismo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor es la más grande. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? La revelación nos dice otra cosa. La revelación nos dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, pero es por revelación, no es porque tenga discernimiento, no es porque lo hayamos discernido, sino es un misterio que está revelado, es un misterio que está escondido para las mentes de los sabios. Es una revelación que está solamente para aquellos que tienen el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que él está diciendo a Eva. Y este fue el pecado. Porque el pecado imperdonable es la incredulidad. Lo que sabe Dios, que él comáis serán abiertos los ojos y seréis como Dios, haciendo el bien y sabiendo el mal. Entonces dice hermano Branham, eso despertó en ella una malicia, una expectativa. Siempre el crecimiento físico natural, siempre el crecimiento mental, siempre el crecimiento grande, el ser más grande
de lo que yo puedo ser. No, para ser grande hay que ser pequeño primero. No hay nada que haya empezado de arriba para abajo. Siempre las cosas empiezan de abajo hacia arriba. Amén. En el mensaje de Israel en Cades Barnea, en el capítulo 21, 80, el hermano Branham dice, la serpiente representa pecado ya juzgado. Gloria al Señor. Y a donde nosotros encontramos el pecado ya juzgado, vamos a Génesis 3:14, que en el segundo pacto adámico encontramos aquí el pecado juzgado. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El profeta dice, cuando él le dijo, sobre tu pecho andarás, dijo él, se le cayeron las piernas, se le cayeron las manos. Y cuando él le dijo, polvo comerás, ella salió comiéndose el polvo de la tierra todos los días de la vida. Por eso cuando la ciencia estudia y Darwin estudia ese cruce entre el mono y el humano, no lo va a encontrar nunca, porque no fue de esa manera. Porque ellos lo que están buscando es este hombre del huerto, este hombre que estaba ahí, pero ese hombre cuando juzgado el pecado, él quedó hecho un reptil arrastrando sobre la tierra. No hay un hombre que se pueda arrastrar sobre la tierra, que siempre camina eréctil. Él era eréctil, él hablaba, él no se arrastraba sobre el pecho. Pero cuando el pecado fue juzgado, cuando Dios le dijo sobre tu andarás, él dice, se le cayeron las manos, se le cayeron las piernas. Y cuando él le dijo sobre tu pecho andarás, quedó maldita, le dijo él, esa fue la señal de la maldición. Entonces el pecado fue juzgado. Por eso hermano Branham dice, la serpiente representó el pecado ya juzgado. Dios juzgó a la serpiente en el huerto del Edén, en el capítulo 3, versículo 14 de Génesis, donde estamos leyendo. Dios dice, ya había pronunciado juicio sobre la serpiente, o él era hermoso y se caminaba derecho, él era la más sutil de todas las bestias del campo, dijo él, pero Dios lo juzgó y lo puso sobre su pecho, por el resto de sus días, sobre su pecho ya juzgado, dice él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque después de este enredo vino el pleito entre Adán y Eva y la serpiente y Dios. Entonces, ¿qué le dijo él a la mujer? No van a morir. En otras palabras, le puso la palabra y le dice, no, esto se discierne de esta manera. Esto se discierne así. Por eso en la palabra no se discierne. La Biblia no se discierne. La Biblia se cree como está. Amén. Yo por eso no soy bueno para exponer. Yo por eso no soy bueno para discutir temas de ¿cómo le dijera? De inteligencia. No soy bueno para discutir estas cosas. Si hay una reunión de pastores internacional, yo me puedo conectar. Pero yo no soy bueno para exponer, porque yo no tengo conocimiento para eso. Porque yo no hago estos conocimientos. Yo no aplico estos discernimientos. Amén. Y no lo voy a hacer. Porque parece que tenemos una Biblia. Tenemos una Biblia. Y tenemos los discernimientos. Por un profeta. Esto es lo que no le gusta al hermano Benito. No, la cosa se pone más caliente. Porque estamos en el último tiempo y aquí la cosa es seria. Amén. Entonces, ¿qué fue? La se representó el pecado. Desde que en el desierto, en el libro de Números 21:8, cuando el pueblo rebeló contra Dios, porque ¿qué fue lo que sucedió aquí? Aquí, Eva se rebeló contra Dios. Y esto provocó la caída del hombre. Por eso estaba hablando el miércoles. ¿Por qué cayó el hombre?
¿Cómo cayó? ¿Qué fue lo que lo hizo a él caer? ¿Qué es lo que se baja del púlpito a un ministro? ¿Qué es lo que se baja de esta forma un diácono? Una mujer. No hay que se pueda bajar un ministro del púlpito. No hay cosa que se pueda bajar un diácono del púlpito. No hay tentación que lo pueda bajar porque son hechos de hierro, de polvo seco, de barro colorado. A un ministro el diablo le puede dar por la torre, por donde quiera, puede hacer lo que puede hacer con él, pero si tiene el Espíritu Santo no lo va a hacer que caiga. Pero ¿qué es lo único que lo puede hacer caer? Que en el matrimonio de él se ha interrumpido por el pecado. Ahí sí se cayó. No hay manera. Por eso cuando el diablo quiere deshacer un ministerio, quiere bajarse el ministro del púlpito porque ya le obstina verlo ahí, no lo toca a él, toca a su hogar, toca a su esposa. Las esposas de los ministros tienen que estar bien cimentadas y por eso dijo Pablo en Timoteo, irreprensibles. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el pueblo de Dios se rebeló en el desierto contra Dios, murmuraron y pecaron contra Dios, se levantaron serpientes y mordían a los creyentes de aquella época. Los mordían y estaban muriendo. Y cuando Moisés corrió a de Dios y le dijo, Señor, la gente se está muriendo, le dice, pon un asta ahí y hazte una serpiente de bronce y pongan el asta ahí. Hazte una serpiente de bronce. El bronce significa realeza, pureza. Y la serpiente representa ya juzgado. Por eso Cristo cuando murió en la cruz de Calvario, murió en una forma así. Su molde representaba pecados del pueblo. Los pecados del mundo estaban siendo juzgados. Y cuando el juicio fue en el huerto del Edén, cuando el juicio vino y el pecado fue juzgado en el huerto del Edén, Dios le dijo a la serpiente, tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Eso representaba el juicio que fue pagado en la cruz. Que el pecado ya había sido juzgado en la cruz. Y el hermano Abraham dice que, él dice aquí, pero Dios dice, lo juzgó y lo puso sobre su pecho por el resto de sus días, sobre su pecho juzgado. Ahora dice él, y Cristo fue juzgado por nuestros pecados, amén, dice, lo ven, dice ustedes, hermosos pecados, sus pecados, juntamente deberíamos de ir al infierno y ser juzgados por nuestros pecados, dice él, y ese es el merecimiento, eso es lo que cayó sobre la humanidad el día que el hombre cayó. No hemos entrado todavía en la caída del hombre, estamos únicamente en el pecado desobediente. Todavía en el razonamiento, estamos ya en lo que Eva razonó. Ella pensó, sí, está bonita la propuesta, claro que sí, está bonito. Ser como Dios, igual a Dios, y no morir, dice ella, pues entonces está mejor esta propuesta que lo que Dios dijo, que no moríamos. Mire, Dios le había dicho, no mueren si comen. La serpiente le dijo, no entiendo que van a hacer como Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que vais de él serán abiertos vuestros y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Entonces a ella le pareció no morir. Así como estamos, no conocemos el bien, conocemos el mal. Por eso cuando Dios lo saca del huerto, les dijo, ahora ustedes son uno como a nosotros, conociendo el bien y conociendo el mal. No sea que el hombre largue su coma del huerto y lo sacó y lo cerró.
las consecuencias del pecado. ¿Qué fue lo que trajo la consecuencia? Primeramente, además de la muerte, ganarse el sudor por de su frente, el pan de cada día. Espinos y cardos te producirá hasta que vuelva polvo, porque del polvo fuiste tomado, del polvo eres, polvo volverá. El hermano Branham dijo, ese fue el juicio de la desobediencia, ese fue el juicio juzgado de la desobediencia. Amén. Del polvo eres y al polvo volverá. Espinos y cardos te producirá, hasta él vas al polvo fuiste tomado, que polvo eres y el polvo volverá. El juicio del pecado juzgado. Y a la mujer le dijo, con dolores parirás tus hijos en tus preñeces. Amén. Con dolores parirás tus hijos en tus preñeces. El dolor de las preñeces, el traer el dolor de sus hijos al mundo a través del parto natural, dijo Dios, dijo él, así se salvará. Así se salvará la mujer. No dijo que la mujer se salvaba pecando, no dijo que la mujer se salvaba bautizando, no dijo que la mujer se salvaba haciendo diaconisa, no dijo esto, dijo se salvará teniendo hijos en sus preñeces con dolor. ¿Y qué hace si a la ciencia le quita el privilegio a la mujer de tener sus hijos con dolor? ¿Qué hace? Para ganarse los 3 millones lo que cuesta, aunque ella lo pueda tener fácilmente y fielmente y bien como sea. No, ella no puede. Ella no, mejor vamos a errar. ¿Cómo hacían las mujeres antes cuando tenían sus hijos en sus hogares? Había una partera para acomodar el niño. Si estaba atravesado, lo acomodaban. Si estaba de patitas, le daban vuelta. Y había un parto natural normal. ¿Ahora qué? Es prohibido. Hay tantas cosas que se están moviendo en este mundo en adversidad por el pecado. Ahora mire, dice él, deberíamos de ser, dice, nuestros pecados, dice, qué hermoso, mi pecado, sus pecados, juntos deberíamos de ir al infierno, dice, y ser juzgados por nuestros pecados. Él dice, el merecimiento del hombre y a lo que estábamos condenados. Estábamos condenados. De manera que el pecado juzgado en el Edén a la serpiente, de la manera que el pecado juzgado en la cruz de Calvario, había una manera de que el pecado era juzgado, dice él, esto sería en el infierno. El infierno sería el juicio de nuestros pecados. El diablo condenó para que este juicio de todas nuestras almas y vidas fueran al infierno para ser juzgados ahí. Pero Cristo tomó nuestro lugar, dice, la serpiente, dice, es por eso que representó a Cristo, dice él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque al nosotros ser inmerecidos, estar condenados para que nuestros juicios fueran en el infierno, dice Abraham, Cristo tomó nuestro lugar, él, la serpiente representó a Cristo, pecado ya juzgado. Amén. La serpiente mordía a los israelitas, que una serpiente los mordía mala y una serpiente les daba vida. ¿Escuchó eso? Pero una serpiente de bronce, un símbolo de bronce que sí representaba a Cristo. Entonces los israelitas iban y veían la serpiente y eran curados, eran sanados. Amén. Ahora viene la parte importante. Verso 6 dice, ponga mucha atención. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Ves? Que el árbol era bueno. Con solamente, mire, ve usted, aquí ella todavía no había comido el árbol. Todavía no había ciencia, no había mal, no había nada en ella. Pero con solo que él le habló, se le abrieron los sentidos. ¿Escuchó? Entonces empezó el árbol. Empezó a codizar, ver el árbol, a identificar el árbol, a examinar el árbol, porque él estaba diciendo en otras palabras, mira, examínalo, mira, ve, no es.
Mira, mis músculos son diferentes a los de tu marido. Él es calvo y yo tengo bastante pelo. Él tiene los ojos negros, yo tengo los ojos azules. Mire ese ministro, ¿a dónde voy a estudiar? Mire ese ministro y dice, ¿qué tiene? Para que tenga un poquito. Mire, ¿qué están ustedes? Por eso estaba hablando del miércoles del darle un sentido al ministerio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el creyente no desarrolla espiritualmente y las señales prometidas para la iglesia siguen los creyentes y no se ve el ministerio de sanidad, ni se ven las danzas, ni la iglesia no monta, la iglesia no puede nada, porque todavía no ha discernido el cuerpo de Cristo, porque todavía no ha entrado, porque todavía, amén, hay razonamiento, porque todavía hay pecado. Sí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ves? Hasta si Satanás, si la serpiente no le dice que el árbol era bueno para comer, y que era árbol codiciable, y que era árbol para alcanzar sabiduría y para ser como Dios, ella no inventa nada. Había en ella un velo santo, había en ella santidad, ella no podía discernir entre el bien y el mal, ella no podía hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque no había un malicioso que fuera a abrir sus oídos. Y cuando vino este malicioso, entonces, ¿qué dice la palabra? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. Ahí ella se persuadió, ella se dio cuenta que el árbol era codiciable y que era a sus ojos era hermoso y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Amén. Y cuando pudo unir el bien y el mal, entonces le dio una vez, dice la Biblia, tomó de su fruto y comió. Entonces, ¿cómo fue la caída de la mujer? Echó al malicioso. Y aquí se metió la ciencia, metió el mal. Amén. Ahora el creyente quiere saber más que Dios. Por eso en estas reuniones yo me quedo que ya no me voy a conectar más. Y ya saben escuchar. Ya no me volví a conectar más, porque esta es una sola cosa, y terminan peleando, y terminan discutiéndose, y que vienen con esto. Y eso a mí eso no me gusta. Yo no discuto la palabra del Señor. Yo creo la palabra y creo un mensaje y listo. Hasta ahí llegó todo. Mi responsabilidad es creerlo, no saber de lo que no tengo que. ¿Qué vas a poner el hermano Daniel? Nada, vas a poner hermano Daniel. No puedes poner nada. Amén. Si yo voy a una iglesia y el pastor me pone humildemente, lo hago. Y si él me dice, te tenés que sentar perfectamente, prefiero escucharlo a él y no hacerlo yo. Aquí ya llevo 20 años, no creo que quiera ir a El Salvador a predicar. Si los hermanos me dicen, hermano Daniel, venga y paseemos, solo a pasear vamos a ir. Para mí sería mejor. Dice, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué dice después? Y también a su marido. Ahí está el detalle. Por eso estaba diciendo, cuando el enemigo quitar un ministro del púlpito, va y toca a su familia. Y cuando él se contamina todo esto, abajo, al suelo. Amén. Y comió. Y dio también comió de su fruto, tomó de su fruto. ¿Escuchó eso? La palabra. Tomó esto. Entonces, al dar eso, ella tomó toda la sabiduría, toda la religiosidad, toda la inteligencia, todo lo tomó en ella. Tomó me voy a tomar una Coca-Cola, se la tomó.
Me voy a tomar un vaso de agua. No dice, me voy a comer un vaso de agua. Me voy a comer una Coca-Cola. Me voy a comer este té. No, dice, eso es, me lo tomé, dice, tomó. O sea, se alimentó de todo esto. Tomó de su fruto, comió. Y dio bien a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ves? Ella lo toma y lo come. Hizo lo peor, porque ni le daréis, ni lo comeréis. Hizo exactamente lo que Dios dijo que no hicieran. ¿Y qué fue eso? Desobediencia. ¿Qué fue eso? Incredulidad. ¿Qué fue eso? Sabiduría, inteligencia. Entonces cuando ella automáticamente, cuando ella hizo esto y tuvo este acto físico con este sujeto, entonces ella dijo, bueno, pues ya ella no podía estar sin eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Regresar a su marido. Pero regresar a su marido ya llevaba una mente de pecado. Ya llevaba una mente ya extorsionada. Ya iba contaminada de este pecado. Ya iba contaminada de esto, amén. Ya no había misericordia para ella. Ya no había salvación para ella. Ella había muerto irreprensiblemente. Su vida había terminado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el punto importante fue este. El punto importante y más importante fue este. En esto dio también a su marido y comió, así como ella comió. Hay algo tan importante aquí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la instancia de él? No crea que Adán corrió a comer. No crea que Adán corrió a tomar a Eva como su mujer, ya en el acto natural. No. Él primero fue a orar. Él primero fue a orar. Y al ser Eva un tipo de la iglesia y al ser Adán un tipo de Jesucristo, había algo que porque este es el propósito de redención. En la segunda parte que les voy a hablar de la caída y el propósito y la promesa de redención. Venga usted, aquí que fue lo que sucedió. Él estudió el tema, estudió el caso. Y él dijo, Adán tenía suficientes fortalezas para guardarse en la obediencia. Tenía suficiente capacidad para guardarse sin ella. Adán tenía suficiente capacidad para guardarse en la obediencia del Señor. Adán tenía suficiente capacidad para no tomar y no comer ese árbol. Porque él había venido de una creación original. Y su posición era la posición de Jesucristo en el huerto del Edén. No había manera de que Adán pudiera hacer ese pecado. Pero cuando él fue a orar, él se dio cuenta, él dijo, el hermano Abraham dice, él amaba a su esposa. Él dice, él amaba a su mujer. En el nombre del Señor. Y la voz de Dios no había llegado del Edén. Todavía no había llegado. Dios no se escuchaba por ningún lado. Porque la que había caído era Eva. No había caído el que no tenía que caer. Pero cuando come el fruto del árbol, cuando Adán toma el pecado y cae, entonces la voz de Dios se escuchó en el huerto. Hasta entonces apareció el Señor. Mientras tanto no había aparecido Él. ¿Por qué? Porque ella estaba muerta. Ella estaba sin Dios y sin consuelo. Estaba sin redención. Estaba, como le dijera, destituida de la gloria de Dios. Su pecado iba a ser juzgado en el infierno. ¿Qué fue que hizo Adán? Adán fue y oró. Adán fue y analizó el caso. Y al ser el tipo de Cristo, de aquel que había de venir, entonces él dijo, si yo no hago esto, entonces ella se muere. Si no hago esto, ella se pierde. Y la única manera que ella se pudiera salvar es que él la tomara como esposa y le perdonara su pecado. Amén. A como Cristo le perdonó el pecado a la iglesia. A como la cruz del Calvario dice, cuando el hombre dice que del Calvario salió agua y salió sangre de Cristo. Y dice el hermano, de ahí salió la iglesia.
perfecta y la novia de Cristo. Dice, la novia de Cristo salió del costado de Adán, dice él. Amén. La novia de Adán salió de su costado y la novia de Cristo salió de Cristo, dice él, porque es un tipo perfecto. Entonces Adán tenía que caer. Por eso les dije el miércoles, voy a hablar por qué Adán cayó. Fue lo que hizo que él cayera. Lo que hizo que él cayera, que su esposa estaba perdida. Su esposa había caído, que su esposa había pecado, que su esposa estaba destituida de la gloria de Dios, mientras que él estaba con Dios. Entonces él dijo, si yo no lo hago, entonces ella se me va a perder. Entonces no le quedó otra escapatoria. Así como a Cristo no le quedó otra escapatoria. Cuando nosotros vamos al capítulo 53 del libro de Isaías, nosotros lo vemos claramente, amén. Mira ahí por un momento. Isaías 53. Mire lo que dice, ya ustedes lo saben, pero lo tenemos que leer porque es la palabra de Dios. Y como no nos gusta leer la Biblia, entonces vamos a leer aquí. 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y sus llagas fue nosotros curados. ¿Ves? Nuestras rebeliones. ¿Qué fue esto? Fue una rebelión. ¿Qué fue lo que sucedió? Una gran rebelión en el huerto del Edén, que fue el pecado hasta la incredulidad. Eva descrió la palabra del Señor y creyó la palabra equivocada de la serpiente. Y trajo el pecado al mundo. Entonces Adán se echó este pecado encima. Solamente la cura y la oportunidad de ella era que Adán cayera como ella había caído. Porque era, ¿me entiende? No me están entendiendo. Si Adán dice no, si Adán dice no voy a ir porque Dios dijo que no voy a caer y no voy a caer, entonces ella estuviera perdida. Y dice el hermano Abraham, lo que hizo eso fue el amor. Lo que hizo fue ese amor que él tenía a ella. Ello de la manera vil, de la manera más terrible. Amén. Comió así que ella. ¿Ves? Entonces esa fue la manera que él tenía que caer. No había otra manera de caer, solamente él podía redimir a su familia. Solo podía redimir a esta mujer. Amén. Porque en el juicio Dios no los maldice. Cuando él juzgó el pecado del huerto del Edén, entonces cuando el hombre cayó y ambos se vieron que estaban cosieron hojas de higuera y se taparon. ¿Qué fue eso? Una cubierta. ¿Qué fue? ¿Van a tapar hojas de higuera? Nada. O sea, no siguió. Y cuando ellos se vieron que estaban nudos, ellos se vieron que corrieron y con hojas de higuera se taparon y había vergüenza en ellos. Mire, el creyente, mire, voy a decir algo bien duro, bien fuerte voy a decir. Los creyentes que conocemos de Jesús, que sabemos quién es Cristo, que sabemos la palabra, que decimos que creemos un mensaje, que decimos que vemos hacia el Calvario, que con la Santa Cena, que tomamos el pie y que tomamos estos eventos gloriosos, de tener vergüenza faltarle al Señor. Debemos de tener vergüenza al Señor. Ellos se taparon, escondieron. Cuando aquella amor terrible estaba Dios, cuando llegó a donde estaba Dios, cuando hasta su esencia el pecado, entonces él vino y llamó a Adán. Amén. ¿Ves? Aquí, en el verso 9, verso 8, verso 7, entonces fueron abiertos ojos ambos y vieron que están nudos. Entonces cosieron de higuera y se hicieron delantales. Cuando ellos se dieron cuenta que están nudos y se hicieron delantales y sintieron, entonces vino la interrogación divina, Señor. Porque cuando come y el hombre come, entra a la dispensación del conocimiento
responsabilidad y ¿ves? Se taparon, se dieron cuenta que estaban desnudos, con los que estaban desnudos. Toda la religiosidad, todo el pecado estaba en ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y con que estaban desnudos. Entonces hicieron ojos y se hicieron delantales. Cuando viene la acción divina, verso 8, Dios les dijo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto antes del día, y el hombre y su mujer escondieron de la esencia del Señor, Dios de entre los árboles del huerto. Ellos corrieron, se metieron debajo de los árboles del huerto, amén. Se metieron ahí, vendieron y se quedaron queditos, y ahora sí ya la embarramos, ahora sí estamos perdidos. Y cuando viene el juicio de pecado, Dios no llama a Eva. Dios no la llama. Él llama y le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, dice, Adán escuchó, dice, el sonido de la palabra de Dios. Él decía, donde Dios le gritaba, le decía, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde no te puedo ver? No sé cómo estás, no sé dónde estás, porque te veo. Dios se paseaba por el huerto, Dios paseaba, Dios se movía. En el juicio de Dios estaba en el huerto, se estaba moviendo, estaba buscando al hombre a quien había dado estas responsabilidades de la que y no está. De la presencia de Dios se ha vivido. Y cuando viene el juicio, Dios le dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba duro? ¿Has comido del árbol de que te mandé? No, pues le dijo él, amén. Dios sabía lo que había sucedido. Él inmediatamente le dice, la mujer que me diste. Y el hombre responde, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y a mí. Dios empezó a interrogar. Y el juicio empezó. Todo empezó a moverse mal ya. Ya había un problema en ellos. El juicio estaba ahí. El verso que le dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que he hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me dañó y comí. ¿Ves? ¿Qué es lo que usó Satanás? Usó mentira, usó engaño, y engaño significa deshonra. En la Biblia, la palabra me engañaste significa deshonra. Este hombre la deshonró irreprensiblemente. Amén. Puso en ella la simiente Caín. Puso en ella el Caín. Vamos a... Y el verso 14 que hizo en el pacto adámico, el segundo adámico, él dice, Jehová dijo a la gente, por cuanto esto hiciste, maldita serás detrás del campo, y entre todos los animales del campo, sobre el hecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en entre tu mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el campo. Entonces fue la maldición, fue el juicio para la serpiente. Todo fue en su don. Primero le hizo juicio a la serpiente por el culpable, era el promotor del pecado. Amén. ¿Está entendiendo eso? Y después viene el juicio a la mujer, le hace la indagación a ella y le dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en peñeces. El dolor dará a luz hijos, y tus hijos serán para tu marido, y él se dará de ti. Y queda establecido el juicio para la mujer. Y de último toma el juicio de él y le da la sentencia, le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de mujer, de hecho que es diferente, él cayó por ella, no cayó por la serpiente. Ella la serpiente me comí. Cayó por la serpiente, cayó por la mujer. Y el hombre, por cuanto esto dice, no. Y al hombre le dijo, por obedecer la voz de mujer, y que te la que te no, diciendo, no comieras de él. Maldita será la por tu causa. Por comerás de todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Y comerás del campo. Con el sudor de tu rostro haz el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y el verso 20 ya es la de Adán. Dios proveía sacrificio. Amén. Que esa es otra cosa que lo vamos a ver el domingo. Pongámonos de pie. Ahora, la iglesia y su condición.
Dice él, cuando ustedes se apartan, si usted en el primer pecado empezó por una persona que se apartó tan solo un momento. ¿Sabía usted eso? Dice, así lo dice. Eva se apartó, dice, tan solo por un momento para oír lo que Satanás tenía que decir. Y él le pintó a ella, dice, un cuadro tan bonito, al grado que ella realmente pensó que es verdad. ¿Ves? Que fue lo que dijo. Hay una palabra en la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen. Y esos caminos que nos parecen perfectos, que nosotros decimos, vamos en la perfección, estamos haciéndolo, no, estamos bien perfectamente, dice él, son los caminos que nos llevan a la perdición. Amén. Hay cosas que a uno le parecen perfectas y por eso estaba diciendo en verdad. Nosotros vemos las perfectas, hay que analizarlas, hay que sentarse. No podemos ir así por la emoción o por la envidia, por otro lo hizo yo hacer. No, no lo vamos a hacer. Y es algo que vamos a hacer, tenemos que analizar bien, sentarnos a mí. Y cuando veamos el lado oscuro, entonces pararnos y quitar todas las emociones. Amén. Hasta que no tengamos un plan perfecto de las cosas, no puede hacer nada. Que estemos seguros que lo que vamos a hacer va a ir bien. Que si lo haces de una sola entrada, nos va a salir mal. Porque las cosas que se ven más claras y perfectas son las que peor. El hombre dice, pero ¿por qué? Tenía bien planeado, lo tenía bien hecho, lo tenía perfectamente hecho, lo tenía planificado. ¿Pero por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? No, todo salió mal porque no hubo un escudriñamiento de la materia. Todo hay que escudriñar. La Biblia dice, escudriñad porque os parece ya tenéis la vida eterna. La Biblia se lee, la Biblia, el mensaje escudriña. Los perfectos escudriñan a llegar al perfecto propósito de Dios. Y luego que el diablo que usted haga, dice, se aparten tan solo por unos momentos. Él puede el cuadro decir, ahora ustedes saben, él se lo puede hacer tan real a usted, al grado que llega a ser una verdad recorrido, pero en ese diablo, dice él. Amén. Él llega ahí y le dice, bueno, tú te mereces esto, es que mira, fíjate que esto es mejor, es que aquí está el detalle, que mira, acá que ya viste esto, y le va pintando las cosas, ¡pum! Y aquí hay algo que él dice. Aquí hay algo bonito que él dice. Vea lo que él dice aquí. Esto lo vamos a ver. Cegados. Le corresponde a usted, mi amigo, dice. Este mundo se está muriendo por un poquito. Amén. Entonces nosotros vemos riendo que solamente ocupamos un poquito para de la gracia. Solamente es un movimientito para caer de la gracia. Mire lo que era mantenerse con vida, solamente no comerlo. Pero cuando comieron se cayeron y murieron, y todo lo que eso ha provocado este mundo. Amén. Mire, solamente es salirse un poquito de la gracia y podemos echar a perder nuestras generaciones. Y una de las cosas que hago en mis oraciones, día no hago estas oraciones, es orar por las generaciones que salieron del lomo y las que viven lomos, nuestros lomos. Orar a esta generación, que nosotros somos los que debemos cuidar estas acciones, cortar estas raíces de amargura, cortar estas maldiciones. Porque mire, la Biblia dice, por cuando va a ser madre de todos los vivientes, dijo Eva, dijo Dios, por cuanto llegó a ser madre de todos los vivientes, después que le dio el a ella. Digo, cuando llegaste a ser madre de los vivientes, ¿qué quiere eso? En ella se contaminaron, en esto se contaminaron toditita la nación. Y dice Pablo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un salido, por cuanto todos hombres, dice, pecaron. Y pecaron, sin haber sido pecaron. Por eso cuando nació y cuando vio el pecado, dijo, en maldición, en pecado formado. En maldición fui formado. Y al mundo hablando mentira. Porque se originó la mentira en el huerto de Edén. Satanás engañó a Eva, le mintió. Y esa mentira vino. Y cuando se vio en pecado y se vio que tenía vergüenza de Dios, él dijo, en pecado me crió mi madre. En maldición fui formado. Vine al mundo hablando mentiras. Primero que dijo, porque la mentira originó allá. Y el hermano Abraham dice, allá tienen un 90% de 90% de mentira. Vigile eso de donde vino.
porque la verdad está en nosotros. Entonces que para el creyente, la palabra sale de nuestra lengua, debemos analizar. Y antes de decir, antes de formar una conversación, debemos analizar lo que analizar, vamos a decir, ¿qué vamos a hablar, muchacha? ¿Qué es lo que vamos a hablar, muchachos? ¿Qué es lo que vamos a hablar con la iglesia? ¿Qué es lo que hablar con el amigo? ¿Cuál es el negocio que voy a hacer que sea de manera correcta, que no sea base de mentira? La mentira tiene un origen de pecado y de maldición. Amén. Entonces es la manera perfecta como Satanás hizo para hacer que cayera, y es la manera perfecta que usa siempre hacerlo en este tiempo perfecto, tanto en el movimiento de la iglesia como en la vida individual. ¿Por qué? Porque es el mismo diablo. Él es el diablo y Dios es el mismo Dios. La palabra es la misma palabra de ayer y de hoy. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Vamos a orar, a despedirnos con el canto, hermano Lucas, y el domingo sigo con la parte terminar. Si Dios quiere, estamos aquí. Pero agradecemos al Señor infinitamente por este día. Oremos. Padre eterno, te damos gracias.